¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y como siempre un verdadero placer, José Antonio. Llegamos a la Semana Santa. ¿Se va tranquilo el inversor en un entorno secular alcista, decíamos esta mañana, o cómo lo veis? De festivo, ¿no? Festivo Semana Santa, festivo los mercados, seguimos viendo ruptura de los máximos históricos en los últimos días, Standard & Poor's, Nasdaq 100, Europa, incluso el IBEX 35, ¿no? Con potencial alcista importante, así que de momento incluso las materias primas también tocando sus máximos, ¿no? Así que de momento festivo los mercados y festivo social. ¿Dónde ponéis el foco, sobre todo de cara a mayo? Vemos oro, vemos Bitcoin superando los 70.000, vemos oro intentando también esos máximos históricos. Hemos visto esta mañana además un gráfico de Bloomberg que apuntaba a una entrada muy fuerte de compra de oro por parte de China, de inversores chinos. ¿Dónde ponéis el foco? En todo eso precisamente, ¿no? Estamos viendo las materias primas subir, parece que los bancos centrales empezarán esos recortes de tipos progresivamente y hemos visto al oro 2.300 la onza prácticamente. Ahí sí que entramos en un poco en la duda de por qué son los motivos de esas subidas del oro, ya lo hablamos otras veces aquí, si es por esas compras que están haciendo los bancos centrales, qué es lo que esconden esos bancos centrales, qué es lo que no sabemos el resto, porque vemos cómo a las ETFs, las entradas o más bien las salidas de ETFs siguen incrementándose y sin embargo vemos entradas exponenciales en la compra de oro físico por parte de los bancos centrales y esto pues siempre ha sido históricamente un refugio ante lo que puede venir como un acontecimiento geopolítico importante, una posible guerra o al menos la tensión geopolítica que pueda ascender. Luego vemos también oportunidades en sectores más a nicho, por ejemplo, el sector de la defensa. Lo hemos visto ahora con las elecciones en Rusia, lo estamos viendo con el incremento exponencial de las ayudas de la Unión Europea, los activos congelados a Rusia que están dejando beneficios, que eso va a ir directamente a Ucrania. Estamos viéndolo también con los programas de los eurobonos, con incluso los programas de los vencimientos de los bonos de la pandemia que también puedan ligarse ahora a Ucrania. O sea que ahí vemos una oportunidad interesante. Vemos oportunidades en India, por ejemplo, que es uno de los países con mayor crecimiento que hay en el mundo, o el mayor dentro de los países desarrollados, ¿no? Una tasa de crecimiento del 6,5%, una inversión sostenible en carreteras, en energía renovable, en puertos, en todo lo que es infraestructura del país, con una de las mayores economías ahora mismo del mundo, que habla que en los próximos años podría ser la tercera economía del mundo, ¿no? Y en general las materias primas. Estamos viendo el oro, que hablábamos ahora, pero es que también hemos visto el cobre subir hasta casi los $10.000 y sobre todo el cacao, ¿no? Esa crisis que podría venir del cacao, que 9.600, mira qué festival, ¿eh? Esto, desde luego que tendrá implicaciones. Entre el cacao y el aceite está como para ir a comprar, ¿eh? Está los huevos de Pascua y cocinar ahora en casa ha subido exponencialmente, ¿no? Y sobre todo que el chocolate que vamos comprando ahora es lo que vemos en las tiendas, pues es de hace meses, ¿no? Se han ido adquiriendo el precio del chocolate de último trimestre de 2023 o incluso mediados de 2023 y ahora es cuando empezaremos a ver todavía más ese incremento, ¿no? Y ese incremento que estamos viéndolo hasta los niveles históricos que está cotizando y que ya lo hemos visto como empresas como Nestlé, como Hershey, como todas estas empresas multinacionales de chocolate empiezan a o bien vender menos, que esto ya lo hemos visto, la práctica habitual en las empresas, que empiezan a vender menos o empiezan a dar menos chocolate dentro de lo que eran los ingredientes típicos, ¿no? Y veremos a ver los riesgos que también va a tener. Hay muchas empresas, evidentemente, que en base a futuros empiezan a hedgear, a hacer coberturas de sus posiciones de productores de cacao con posiciones cortas del cacao, ¿no? Y en algún momento esos puede saltar algún margin call que desde luego que alguno de ellos le pueda aplicar a incluso un default, ¿no? Parece que es una fotografía completamente amplia, de decir, invierte que esto va para arriba. Sabemos que eso no siempre es así. Hay un gráfico de Game of Trades que hemos puesto esta mañana, a ver si los compañeros nos lo pueden poner, de Game of Trades en el que Bank of America dice, estamos aquí y este es el primer recorte de tipos. Y lo que sucede después del primer recorte de tipos es un agujero descomunal. Este no, el primero que hemos puesto esta mañana de Game of Trades, en el que, ahora nos lo ponen los compañeros, en el que ya te digo, después del primer recorte parece que nos espera el maná, pero históricamente no es el maná, es el guantazo. Es que de hecho, bueno, muchas veces se decide recortar los tipos de interés por alguna crisis que pueda haber, ¿no? Lo vimos en el COVID. En el COVID decidieron bajar los tipos de interés por una crisis como vimos en la pandemia. Luego también en 2008 pues vimos toda la crisis subprime, o en los 2000 con las .com y empezaron a recortar tipos como consecuencia de esas caídas que había en los mercados, pero ni mucho menos es el maná. Y de hecho, lo hablamos la semana pasada, nosotros tenemos junio como uno de los principales focos estacionales de lo que puede ser el mercado. Ayer había muchos informes que estimaban que los beneficios de
de las empresas del Standard & Poor's 500 empezarían a bajar ahora en el en el primer trimestre sus beneficios. Se estimaba hace unos meses que era el 11% de crecimiento y ahora se estima que puede estar rondando el 8 o el 9%, y esto podría ir todavía en ese camino de desaceleración de los beneficios, ¿no? Creemos que, ya lo hablábamos, ¿no?, que hay miembros de la FED incluso que quieren mantener los tipos en los niveles actuales, y que es que no descartamos, ya empiezan a haber las primeras voces críticas en Wall Street sobre la posibilidad de que incluso... Pero eso sería una buena noticia para el inversor, cuando parece que está cotizando otra cosa. Pero eso sería una buena noticia, viendo este gráfico de Bank of America. Viendo este gráfico sí, ahora las consecuencias que pueda tener los tipos en los niveles actuales durante tanto tiempo... En beneficios empresariales. En beneficios empresariales, y esos beneficios empresariales, si van cayendo, al final las empresas quieren seguir ganando lo mismo que ganaban antes. ¿Y qué van a hacer? Reducir costes. Al reducir costes, ¿qué va a hacer? Aumentar el empleo, ¿no?, el desempleo, ¿no? Bueno, pues ese círculo... Eso es lo que quiere la FED también. Eso también es lo que quiere hacer, igual que el crecimiento económico, ¿no? Un crecimiento económico del 0%, 1%, pues se sienten cómodos porque tampoco sube tanto la inflación. Un crecimiento a lo mejor del 3%, ahí empiezan a incomodarse porque ven que la inflación puede otra vez retornar a un camino, un pico alcista, ¿no? Pero de momento, eso nos lo preguntan siempre, oye, ¿qué va a pasar con el SP o qué hago ahora mismo? Ha subido tanto el SP, pero es que esta conversación la tenemos todos los años, ¿no? Ha subido el SP, sí, pero ahora mismo seguimos viendo las empresas ganando más, seguimos viendo una situación económica en la cual Estados Unidos crece al 3%, que no es India que hablábamos antes, pero es una cantidad considerable y sobre todo relacionado a Europa, ¿no?, con crecimientos entre el 0,5 y el 1% en la mayoría de países, y realmente vemos una situación que todavía creemos que va a ser positiva y que continuar replicando índices como pueda ser el SP 500 o el Nasdaq 100, y luego ya empezaremos a ver en junio que nosotros es donde vemos que pueden entrar los primeros focos de tensión, de volatilidad e incluso de posibles caídas en los mercados bursátiles. Nombras mucho junio, hay que prepararse para ello, pero hay que prepararse en general. ¿Qué consideráis desde XTB que debe tener preparado el inversor? ¿Stop loss? ¿Qué consideráis que debe tener para poder evitar, si ese movimiento se produce, estar protegido? Siempre hay que tener estrategias tanto de posibles ventas, ¿no?, como mencionabas ahora, un stop loss, y también activo refugio. Nosotros consideramos que en la renta fija puede haber oportunidades. Dividiríamos esa renta fija entre Estados Unidos y otras regiones. En Estados Unidos no nos iríamos a la parte más larga de la curva, porque nosotros creemos que la parte más larga de la curva no tiene tanta dependencia de los tipos de interés, sino de la situación económica, ¿no? Entonces, una situación económica positiva, como es la de Estados Unidos, creemos que incluso va a incrementar el tipo de interés de los bonos a más largo plazo. Otra cosa es los de corto plazo y otra cosa es Europa, en lo que vemos que hay un error por parte del Banco Central Europeo de no haber empezado ya esos recortes de los tipos de interés, pero que antes o después deberían de empezar. Entonces, creemos que tanto la debilidad económica, que lo vimos en la actividad manufacturera, lo vemos en las ventas minoristas, lo vemos en el crecimiento Producto Interior Bruto, creemos que lo vamos a ver también en el empleo en los próximos meses, en Europa puede hacer que la renta fija empiece ya, la rentabilidad de los bonos, a bajar, igual que en Reino Unido, que se empieza a hablar sobre un primer recorte por parte del Banco de Inglaterra, incluso en el mes de mayo. Así que vemos cómo la renta fija puede ser una de las posiciones que podríamos ir ya metiendo en nuestra cartera, tanto con renta fija europea como renta fija de Reino Unido. Muchísimas gracias, Manuel Pinto, analista de XTB. Buen día, buen negocio, buena Semana Santa. Muchas gracias y bueno, felices fiestas a todos. Mira esto que ha sucedido esta noche en Baltimore. Mírenlo también ustedes.